Buenos días. Estamos acá para hacer una entrevista con un rector de una institución educativa de carácter privado de la ciudad de Montería, Córdoba, en Colombia. El objetivo de esta entrevista es indagar sobre el grado de conocimiento que tienen los directivos docentes sobre lo que es la legislación educativa. Entonces, vamos a hacerle unas preguntas. La entrevista más o menos tiene una duración de 10 minutos y vamos a hacerle una serie de preguntas al respecto. Entonces, la primera pregunta, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. La primera pregunta que le vamos a hacer es, ¿qué tratados y convenios internacionales establecidos han influido en la formulación de las políticas educativas en Colombia? ¿Qué tratados conoce usted? Listo, buenos días también. Principalmente, pues, el conocimiento que uno puede tener es las directrices y regulaciones también que nacen desde la UNESCO, ¿cierto? Donde se establece que la educación debe ser gratuita y de calidad. De igual manera también las condiciones que establecen como entidades como el Banco Mundial, ¿cierto? Donde también exige unas condiciones para de pronto que Colombia también a través de los servicios que ellos adquieren de este banco puedan también aumentar la calidad educativa, aumentar también resultados a nivel nacional. Bien, la segunda pregunta es, ¿la Constitución política es la norma de las normas, es la máxima ley, la ley fundamental y la de mayor jerarquía? Para usted, ¿por qué es importante la Constitución política? Bueno, pienso que de la Constitución política nace todo lo que hacemos. En la Constitución política encontramos lo que son los derechos fundamentales y uno de esos derechos es el derecho a la educación. De ahí, sin este derecho fundamental, no podríamos estar hoy sentados aquí hablando. Pienso que es nuestra máxima premisa dentro de lo que tiene que ver el campo de la educación. Entonces, el hecho de nosotros hoy poder hacer lo que hacemos, orientar, formar, educar, ¿cierto? Nace precisamente porque nuestro gobierno ha establecido la educación como un eje principal en la formación humana. Bien. ¿Cuál es la ley general que rige la educación colombiana y por qué es importante conocerla? Bueno, con respecto a la educación encontramos la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994. Aunque de pronto ya lleva un buen tiempo, todavía aún se mantienen muchas de esas normas, de esos artículos que realmente hoy son vivos en las instituciones educativas, tanto privadas como instituciones públicas. ¿De qué trata la Ley 715 de 2001 en educación? Bueno, la Ley 715, aunque muchas de estas leyes o decretos realmente no cobijen el sector privado, esta trata específicamente de la organización de las instituciones, ¿cierto? Cómo deben estar conformadas, pero realmente el gobierno, el mismo Ministerio de Educación da un poquito de libertad con respecto a la educación privada. Bien. ¿De qué tratan los artículos 201 y 202 de la Ley 115? Bueno, el artículo 201 se refiere más específicamente al contrato que se realiza, ¿cierto? Con las familias, directamente escuela, familia, cómo se debe renovar este contrato y qué condiciones se deben tener en cuenta para renovar este contrato o para realizar ese contrato que se vuelve también pues una condición o es el pacto que se realiza entre la escuela y el hogar. Y el artículo 202 está más enfocado a lo que es establecer los costos educativos año tras año. Obviamente esto está regulado por la Secretaría de Educación, por el mismo ministerio que año tras año también emite un decreto donde existen unas regulaciones, unas condiciones, unos requisitos también para que cada colegio, tanto privado como público, obviamente en el público se da de una manera muy diferente porque sabemos que la educación es gratuita, pero también se asignan unos rubros a cada institución. En el caso de la educación privada, es la Secretaría de Educación quien aprueba los costos educativos, los otros cobros periódicos
y cualquier otro cobro que se dé, los proyectos que se emanen desde el Consejo Directivo, se presentan a la Secretaría y a Secretaría de Educación Municipal o del ente territorial al cual está escrito en la institución, quien aprueba estos costos para los años siguientes. Bien, sigamos. La pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el decreto 1278 de 2002 y de qué se trata? Realmente no estoy muy apropiado del tema con respecto a este decreto, porque es un decreto que prácticamente rige a todos los docentes pertenecientes al sector oficial. En el sector privado las condiciones son diferentes, se maneja, en mi caso por ejemplo, en la institución privada para la cual laboro y dirijo, un escalafón interno. Nosotros los del sector privado no escalafonamos, las mismas secretarías nos han dicho que no podemos escalafonar a menos que participemos en un concurso de mérito organizado ya por el mismo Estado. Entonces no realmente qué opinión tenga podría ser muy subjetiva en este momento. Bien. Actualmente se hacen autoevaluaciones institucionales, evaluaciones de docentes, de estudiantes. ¿Cree usted que eso es bueno? ¿Por qué razón es bueno evaluarse, autoevaluarse? ¿Y qué decreto está asociado con la evaluación estudiantil? Bueno, cuando hablamos de evaluación como tal directamente, podríamos traer a esta mesa, a esta entrevista, el decreto 1290, que es el decreto que regula y prácticamente establece unas directrices para la evaluación de los estudiantes directamente, el proceso de los estudiantes tanto académico como formativo. Simplemente nos da, es un decreto muy corto, nos da unas especificaciones, más no nos dice cómo hacerlo. Cada institución educativa digamos que tiene cierta libertad para establecer, por ejemplo, los niveles de desempeño, los rangos en los cuales nosotros asignamos a cada desempeño, y de esa manera que también va ligado con la calidad educativa. En el caso de nosotros, el desempeño básico, que es el desempeño mínimo, para que los estudiantes alcancen los logros y las metas propuestas, es un 3.5, como vamos a encontrar colegios que tienen un 3 o un colegio que tiene 2.8, de acuerdo también al nivel educativo de los estudiantes. Con respecto a la autoevaluación, ¿usted cree que es conveniente? Bueno, ya hablando un poquito de la autoevaluación y la evaluación, ya digamos que de la persona, es importante en todos los procesos, ¿cierto? Evaluar no solamente a las personas, sino también evaluar los procesos. Evaluar nos permite mejorar, nos permite superar también nuestros propios propósitos, nuestras propias metas. La autoevaluación es un proceso de reflexión también, un proceso humano que nos permite a nosotros también prácticamente reflejar lo que somos, ver cómo estamos haciendo las cosas y cómo las podemos hacer mejor. Entonces, en realidad es un proceso continuo, de nunca acabar. Nunca vamos a llegar a la perfección, pero sí nos permite tanto la evaluación como la autoevaluación, incluso la heteroevaluación y la evaluación directa del profesor hacia los estudiantes. Esa heteroevaluación y la coevaluación también nos permite seguir creciendo en este proceso de educación. ¿En qué consiste el programa Todos Aprender, PTA del Ministerio de Educación, si lo conoce? Sí, lo conozco muy someramente. No es un programa que nos afecte a nosotros directamente. Es un programa que el gobierno ha diseñado para las instituciones públicas. Precisamente podría decir que nace también de la evaluación que ha hecho el Ministerio de Educación de los resultados de los últimos años, donde han visto que algunas instituciones educativas tienen unos desempeños muy bajos en los resultados, quizá de las pruebas saber, pruebas PISA, pruebas saber tercero, quinto y noveno, y quizá muchas pruebas que los estudiantes hoy día enfrentan. Entonces se han encontrado y han focalizado algunas instituciones educativas donde a través del PTA, programa Todos Aprender, el mismo gobierno se ha encargado de fortalecer, de formar mucho más a los docentes de instituciones públicas en las competencias que deben tener precisamente para llevar esta enseñanza
Es como un programa de actualización que ha tenido muy buenos resultados. Hoy día vemos que estos colegios focalizados han aumentado los resultados en estas pruebas estatales. ¿Cree usted que es importante el gobierno escolar en las instituciones educativas, si están cumpliendo su función y que si está incluyendo el decreto 1860 de 1994? Sí, yo pensaría que el gobierno escolar, sin un gobierno escolar, las instituciones educativas serían un caos. El gobierno escolar conformado por el rector como primera instancia, consejo directivo como máxima autoridad y que dirige o codirige también la institución junto con el rector y el consejo académico. Son tres estamentos bastante importantes. Consejo académico que prácticamente dibuja el horizonte académico de la institución, toma decisiones de tipo curricular, de tipo académico, de intensidad horaria, decisiones trascendentales en la institución, obviamente que nacen también de un proyecto educativo institucional, y el consejo directivo como máxima instancia que no solamente soluciona conflictos, sino que también visiona la institución, piensa la institución y proyecta la institución hacia el futuro. Bien. Y la última pregunta, ¿cree usted que es importante que los docentes y los directivos de las instituciones educativas conozcan sobre la legislación educativa? Yo considero que más que importante es una obligación, es un deber de cada docente, de cada directivo docente, de cada coordinador, incluso de los normalistas, conocer la legislación que regula la profesión en la cual ellos se desempeñan. No solamente el rector, debe ser la persona que conoce los decretos, las leyes o incluso la misma Ley General de Educación, la Ley 115, sino que es deber, es responsabilidad de todos conocer para evitar de pronto cometer errores, para evitar malinterpretaciones, para evitar también incluso acciones de tutela, para evitar derechos de petición y para evitar realmente también frustraciones en el mismo proceso. Y por supuesto, no llegar hasta el punto donde nace esta entrevista a violar el mismo derecho a la educación, un derecho a la igualdad o quizá otros derechos que sean importantes para la formación de los niños, niñas y jóvenes. Bueno, le agradecemos, hemos terminado la entrevista. Le doy muchas gracias a usted por colaborarnos y hasta pronto. Listo, gracias.